Hola, buenas tardes. Bienvenido al primer programa de la segunda parte de la temporada 2. Madre mía, qué trabalenguas, en este programa hoy vamos a hablar de algo un poquitillo más personal de lo que estamos acostumbrados. Y es que este verano he visitado Asia por primera vez y el destino ha sido China, que además creo que ya lo había comentado en algún programa anterior. Estoy muy emocionada por poder compartir con vosotros este viaje tan especial, así que nada, no perdamos más tiempo, vamos al lío. Pero como siempre, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y me perdonáis si hay algún programa que esté faltando, he tenido problemas con el PC y no he podido subir todos los programas, pero me pongo con ello. Y como siempre os digo, recomiendo seguirme en @estudio5.25 en Instagram, donde podemos interactuar y me hacéis llegar vuestras ideas y vuestros comentarios. Vamos a escuchar música de China, obviamente, y la primera canción se llama Count to Ten del artista Pets Zen. 的蝴蝶自由穿梭在花蕊，沉默的落叶，风来了就要道别。不同的世界没有错与对，人有各自的终点，你看不见心酸那些。天亮了又黑，爱走了才有后悔，我们都在学，每天都勇敢一点，在这个人间路过了伤悲，距离幸福就不远，抬头让阳光晒干我的泪。爱上一个人，两颗心三分想念，似说过五月天的树跨年，当爱碎成了白雪，流出纷飞。错过一个人，两颗心单身3年，7月的第8天分手纪念，那时的我们说了就此再见，十分怀念。爱走了才有后悔，我们都在学，每天都勇敢一点，在这个人间路过了伤悲，距离幸福就不远，抬头让阳光晒干我的泪。爱上一个人，两颗心三分想念，似说过五月天倒数跨年，当爱碎成了白雪，流出纷飞。错过一个人，两颗心单身3年，7月的第8天分手纪念，那时的我们说了就此再见，十分怀念。说过五月天倒数跨年，当爱碎成了白雪，流出纷飞。错过一个人，两颗心单身3年，7月的第8天分手纪念，那时的我们说了就此再见，十分怀念，十分感谢。
Bueno, como os podéis imaginar, para mí este viaje ha sido muy importante. La razón por la que yo tengo este programa de radio, Estudio 525, es simplemente porque me encanta la cultura, la historia de cada país de Asia. No tanto la cultura asiática como tal, sino que cada país tiene su forma de ver las cosas y su contexto histórico. Entonces, bueno, pues cuando el año pasado nosotros, mi pareja y yo, estuvimos viendo dónde queríamos ir de viaje, teníamos claro que queríamos ir a Asia, pero ¿dónde? Era la pregunta, ¿no? Bueno, pues empezamos a mirar vuelos, combinaciones, tiempo. Nosotros además, por el trabajo que tiene mi pareja, solo podemos viajar en agosto, que es temporada alta. Por lo tanto, los precios también suben muchísimo. En este caso, nuestra intención o nuestras prioridades, por decirlo así, eran sobre todo los tres grandes, ¿no? Vamos a decir, Japón, China y Corea. Por desgracia, Japón y Corea los precios estaban altísimos. Altísimo. El vuelo, quiero decir, obviamente. Y encontramos una oferta muy interesante para viajar a Shanghai, a China. Y la verdad que no nos lo pensamos mucho porque los dos nos encanta viajar y a los dos nos interesaba viajar a Asia. Así que decidimos comprar el vuelo. El vuelo, por cierto, nos costó más o menos unos 600, fueron 600 algo euros, que es caro. Estoy segura de que los que estéis escuchando el programa estaréis pensando, María, eso es caro. Sí, es caro, pero bueno, era lo más barato que había y aparte en temporada alta, que eso lo tenéis que tener en cuenta siempre. Para que os pongáis en situación, vuelo en las mismas fechas o aproximadamente la misma fecha a sitios como Tailandia o Filipinas eran 1.000 y pico euros. O sea que, bueno, nos salió muy bien de precio. Bueno, pues llegó el momento de comprar el viaje y empezar a planificar un poco, ¿no? qué queríamos hacer. Yo soy una friki de la organización de viajes. Me encanta organizar viajes, me encanta revisarlo todo, así que si en algún momento necesitáis ayuda para cualquier viaje, ya no solo para Asia, sino también fuera en Europa, en donde queráis, me podéis escribir en el Instagram que yo ayudo. No tengo ningún problema, ofrezco mis servicios. Pero bueno, el caso es que nos pusimos a revisar, ¿no?, qué queríamos ver y qué combinaciones podíamos hacer con el tiempo que teníamos. Al final el viaje eran 14 días, pero eran 2 días de viaje como tal, o sea, un día para la ida y un día para la vuelta. Así que, bueno, pues la organización, yo cogí, me monté un mega Excel con todas las combinaciones posibles y al final decidimos viajar primero a Shanghai, luego a Pekín, de ahí nos fuimos a Xi'an y por último fuimos a Zhangjiajie. La verdad, sinceramente, no me arrepiento de haber visitado ninguna de estas ciudades ni de lo que hemos hecho. Ha sido un viaje perfecto. Pero nos quedamos con ganas, claro, por supuesto, de haber ido a más ciudades, de visitar más cosas, porque China es un país inmenso y cada ciudad, cada región, cada provincia tiene una historia y una cultura súper interesante. Bueno, pues después de muchos meses de planteamiento, de revisar muchos vídeos en YouTube, muchos artículos sobre gente que ya ha viajado, intentar estar preparados para todo, empezamos el viaje yendo a Shanghai. En nuestro caso, nuestro vuelo hacía escala en Helsinki y la escala era muy cortita, era originalmente 1 hora y media. Nuestro vuelo de Málaga a Helsinki salió con un poco de retraso, por lo cual íbamos así un poco asustados de a ver si llegábamos, pero al final llegamos bien, sin problema. Y bueno, tengo que decir que viajamos con Finnair, que sería como el equivalente a Iberia, pero de Finlandia, y no tengo nada malo para decir. El vuelo de Málaga a Helsinki era un vuelo normal, un vuelo europeo, con unos aviones bien, normal, no al nivel de Ryanair, así que era más cómodo. Y luego el vuelo, digamos, largo, el vuelo transcontinental, el avión era mucho más grande, obviamente, y era bastante cómodo. Teníamos una pantalla interactiva que ya tenía preincluida muchas series, muchas películas, música, tenía también juegos, no sé, tenía un poco de todo para que no te aburriera en caso de que no llevara entretenimiento tú mismo.
Y la verdad que, bueno, yo personalmente me pasé el vuelo de ida durmiendo. Intenté dormir lo máximo posible. Más que nada porque no me apetecía hacer nada más, sinceramente. O sea, me planteaba, podría ponerme a leer, y luego decía, nah, tengo sueño, voy a seguir durmiendo. Luego, bueno, el avión en sí, como el vuelo de Helsinki a Shanghai salía por la noche en Helsinki, la gente, todo el mundo estaba durmiendo, todo el mundo estaba descansando, y la verdad que no hubo molestias de ruido, ni gente que fuera molesta, ni nada. Tengo que decir que la comida que nos dieron en el avión, nos dieron una cena y luego un desayuno. La comida que nos dieron en la ida era comida, se supone, finlandesa, y bueno, no estaba mal, o sea, se podía comer. No es la comida de hospital y no estaba mal, sinceramente. Así que bueno, eso fue el vuelo, digamos, el vuelo de vuelta. Y luego teníamos también que llegar, o sea, cuando llegamos a Shanghai, al aeropuerto, desde el aeropuerto de Shanghai hasta la ciudad teníamos que coger un metro. El metro era 1 hora y media de metro, que se dice pronto, pero bueno, no pasa nada, porque al final nosotros cuando viajamos estamos preparados para este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que el metro súper barato, igualmente lo iba a comentar un poco más adelante, pero el metro en general, el transporte público, muy, muy, muy barato, muy asequible, muy fácil de usar. No hemos tenido ningún problema en ninguna de las ciudades, por cierto. La única que tuvimos más problemas fue la última ciudad, porque no tiene metro, porque es una ciudad más pequeñita. Pero bueno, llegaremos a eso cuando hable de ella. Ya en Shanghai, por cierto, teníamos un alojamiento de un apartamento, y era un apartamento en un edificio residencial normal, así que fue una experiencia también ver cómo son los edificios en China, en Shanghai. En este caso, pues el edificio tenía, las puertas del edificio estaban abiertas, pero abajo había un portero las 24 horas, y había una segunda puerta que se abría con reconocimiento facial, por cierto. Y obviamente la puerta no iba a reconocer nuestras caras, porque nosotros no vivíamos allí, así que los porteros siempre se levantaban y nos abrían la puerta. Toda la gente muy amable, yo creo que el portero estaba hasta las narices de que entráramos y saliéramos 20 veces, pero bueno, en general muy bien. Y luego en los pasillos, la gente tiene un montón de paquetes que han pedido porque a lo mejor están trabajando y no están en casa, o tienen muebles para poner los zapatos, los ponen en la puerta. Ya sabéis, cultura asiática. A mí me pareció muy interesante también porque muchas de las puertas tenían las típicas pegatinas y los típicos avalorios de la festividad del Año Nuevo chino. Para ese tipo de pegatinas y de avalorios se ponen normalmente en la puerta durante la festividad para traer la buena suerte, para que el año empiece bien. Y en este caso, pues me sorprendió mucho porque todo un montón de puertas lo tenían y lo seguían manteniendo en agosto, que ya la festividad del Año Nuevo chino ha pasado hace ya mucho tiempo. Así que me pareció muy interesante. Y luego el apartamento como tal, pues estuvo muy bien también. El apartamento no teníamos llave, teníamos un código, así que todo muy moderno y era muy normalito. Ya hablando de Shanghai como tal, Shanghai, una ciudad, a nosotros nos pareció una ciudad como muy europea, o como yo le dije a mi pareja estando allí, Shanghai es como tú te imaginas que es Nueva York si no has estado en Nueva York. Y nosotros obviamente no hemos estado todavía en Nueva York. Tiene mucho edificio alto, o sea, eso sí lo tengo que avisar. En China, incluso la ciudad más pequeña que hemos estado, que es Zhangjiajie, todos los edificios residenciales son muy altos en comparación con lo que tenemos aquí en España. Podríamos casi que considerarlos semi-rascacielos. No lo son, obviamente, porque los rascacielos de verdad son mucho más altos. Pero nos llamó la atención que todos los edificios son muy, muy altos. Son edificios muy altos, las calles son muy amplias y Shanghai en concreto tiene muchísima vegetación por las calles. Son calles que están muy cuidadas, muy limpias. En general, Shanghai es una ciudad como muy occidental dentro de lo que es China en sí.
En Shanghai hicimos un free tour y en el free tour la chica pues nos llevó a ver varias cosas así importantes. Estuvimos en la plaza de la gente que se llama People's Square. Y allí un fenómeno curioso que ocurre en Shanghai es que las personas mayores, los papás, las mamás, se van a esta plaza, a la plaza del pueblo, y se ponen con carteles donde describen a su hijo. Y me estaréis preguntando, María, ¿cómo que describen a su hijo? Pues sí, es como una especie de Tinder donde los padres exponen a su hijo, donde en esos carteles ponen pues qué edad tiene, cuánto miden, cuánto pesan, qué estudios tienen, si hablan idioma o no, en qué trabajan, si tienen un buen trabajo o no. Y lo que básicamente quieren conseguir es encontrarle pareja a su hijo. Y esto viene por el problema que tiene el país a la hora con la natalidad en la actualidad. Ya sabéis que China es un país mega poblado y que en el pasado tenían la política de un solo hijo, pero muchas familias tenían dos, aunque no lo registraran, o más de dos. Bueno, podemos hacer un programa de eso si queréis, si os interesa. Luego la política cambió y se impulsó que las familias tuvieran dos hijos para intentar reponer ese problema que habían causado con la política de un solo hijo. Y ahora el gobierno está intentando impulsar que la gente tenga más hijos, pero la gente joven ya no quiere tener hijos, no está interesado. ¿Por qué? Porque en China la cultura del trabajo y la cultura del esfuerzo es una cultura muy estricta. Allí la mayoría de la gente tiene un trabajo de lunes a sábado en el que trabajan hasta 12 horas al día. Entonces no tienen tiempo, ni ganas, ni energía para conocer a nadie ni para formar una familia. Y eso es algo que es muy necesario tener en cuenta también aquí, porque la pareja, o sea, la gente no conoce a nadie, ni se echa novio, ni nada. Entonces de aquí viene este Tinder en el parque que tienen los abuelos, los padres que ya están retirados, ya están jubilados, y se proponen buscarle una pareja a su hijo. Los hijos saben, en muchos casos se enteran de que viene de esta práctica. Podéis buscarlo en internet, son literalmente todas las calles del parque del pueblo, todo es persona sobre persona, con cartel sobre cartel, con un montón de ofertas, digamos, para posibles parejas. Y bueno, los hijos no es que estén totalmente de acuerdo con sus padres en esta práctica, pero bueno, es curioso, es interesante. Al final, bueno, terminan accediendo a conocer a la persona. Total, es conocer a una persona, y si no te interesa, pues pasas página y siguiente. Muy interesante, si os interesa podéis buscarlo. Por lo visto también esta práctica se inició en Shanghai, pero ya se hace también en otras ciudades de China, que por cierto, todas las ciudades de China tienen una plaza del pueblo. Nosotros lo comprobamos en Sanchiaché también. Luego, después del free tour, estuvimos visitando en Shanghai el Yuyuan Garden, que se llama. Es la única zona que queda, digamos, antigua, o la única zona que originalmente tenía edificios tradicionales chinos. Y básicamente hay un jardín con un templo y tal, donde alrededor del que se ha construido un mega, vamos a decir centro comercial, pero no centro comercial como nosotros nos imaginamos, sino es como un edificio de estilo tradicional, parece que es antiguo, pero por dentro está todo lleno de tiendas y restaurantes. Y o sea, tú parece que vas a entrar en un sitio antiguo y de repente es todo súper consumismo y tal. Que de eso ahora también quiero hablar, del consumismo en China. Luego, después del Yuyuan Garden estuvimos en el Bund, que es, bueno, Shanghai es una ciudad que es muy interesante, pero no tiene grandes monumentos ni nada para ver interesante. Lo único que tiene es el Bund, que se llama, que sería la orilla del río donde están los rascacielos. Los rascacielos en sí de Shanghai están muy chulos, la verdad que la vista es muy impresionante porque son muy altos y se iluminan por la noche. Y nosotros fuimos durante el día y luego fuimos por la noche. Y durante la noche había, no exagero, o sea, parece una exageración, pero no la es. Había más de 1 millón de personas yendo todos al mismo sitio a hacernos la foto en el Bund. Entonces íbamos, si alguno de vosotros ha estado alguna vez en Madrid en Navidad o en la época de diciembre,
sabéis que hay siempre o antes habilitaban una calle para bajar a Sol y otra calle para subir. Pues esa misma sensación de ir todos al mismo sitio, al matadero, pues lo mismo tuvimos nosotros en el Bund. O sea, un montón de turistas, todos chinos, por cierto, la mayoría, un 90% de turismo chino. Y todo intentando hacer la foto del Bund sin que saliera nadie, intentando intentas hacerte un selfie, pero está la gente metiéndose, te empujan. Bueno, quitando el agobio, tengo que decir que la seguridad, tanto en esa situación, que estábamos todos hombro con hombro, como en general en el país, es excelente. O sea, no hemos tenido ningún percance, no hemos tenido a nadie raro que se nos acercara, no nos han robado nada, obviamente. Tú podías dejar una bolsa en un sitio y volver 4 horas después y la bolsa iba a seguir ahí porque nadie la iba a tocar. O sea, hemos estado súper a gusto, en ningún momento tienes que preocuparte de nada, es que podías estar totalmente despreocupado. Así que yo personalmente vengo muy, muy, muy contenta. Y por último, bueno, pues la comida en Shanghai. La comida en Shanghai es muy conocida por los dumplings o lo que nosotros aquí en España lo llamamos gyoza, que tienen relleno de carne y caldo. Eso en China se le llaman xiaolongbao. Y yo iba con muchas ganas de comerlos porque a mí me encantan. Los bao, los dumplings, todo eso, todo lo que esté relleno me encanta. Así que lo comimos y la verdad que súper rico. Y luego también comíamos, o sea, desayunábamos, cenábamos, comprando comida preparada de supermercado, que era todo súper conveniente, o sea, tenían de todo tipo y muy barata. A lo mejor comíamos por 5 o 6 euros en un restaurante y en el supermercado por 4 euros, algo así. 2 personas, ojo, 2 personas por 5 euros. Así que muy bien, muy barato. Y bueno, para terminar el resumen de Shanghai y hacer una pequeña pausa para escuchar música, para ir de Shanghai a Pekín decidimos coger un tren cama porque queríamos hacer la experiencia de dormir en el tren y aparte porque así te ahorra un día de alojamiento, que Pekín era más cara en el alojamiento. Así que cogimos un tren cama y bueno, la verdad no tuvimos mucha suerte porque una de las personas que estaba con nosotros en el compartimento era súper silenciosa, no se le escuchó en ningún momento, pero había otro que desde el minuto 1 hasta que salió por la puerta no paró de hacer ruido. Tenía problemas de respiración, tenía apnea del sueño, roncaba como un cochino. Así que tuvimos un viaje bastante malo hasta Pekín. Así que cuando llegamos a Pekín lo primero que hicimos fue ir al hotel y acostarnos. Y ahora os pongo la siguiente canción. Espero que os guste.日复一日，好像还没清醒。每当我想找个人聊聊我最近心情，总会想起你，讯息就响起，或者是动身看看你最近，有点被动到我一度懂你心情。此刻温柔的太阳啊，照在我的手心，我知道一定是我们经典感应。如果你感到困惑，我知道你在等我说，因为 you and me 聊着也
带着云头转向的世界，明日的月亮在雾之中沉睡，幸好有你照亮了我的边界。因为 you and me 聊着一样话题，忘了时间距离，让节奏靠近你。We're floating free， 穿梭在太阳系，对抗地心引力，随着心跳升起。丢掉时间距离，兴奋地忘了呼吸。We're floating free， 对抗地心引力，随着心跳升起。潮汐将我拉向你，潮汐将我拉向你，让完全被你牵引。 Ahora nos situamos en Pekín y bueno, hay que decir las cosas como son. Pekín como capital, se nota la diferencia entre Pekín y Shanghái. En Shanghái, como decíamos, la ciudad era como un poco más occidental, lo que te imaginas que es Nueva York básicamente. Y en cambio, en Pekín había zonas mucho más, vamos a decir, tradicionales y tenía un aspecto bastante distinto, porque nosotros, por ejemplo, nuestro alojamiento lo teníamos en un barrio que se llama Hutong, y los barrios de Hutong son como barrios de casas bajas con aspecto tradicional. Y la verdad que llamaba mucho la atención porque pasabas de estar en una calle con edificios altísimos de a lo mejor 15 plantas a la siguiente calle era un hutón, una casa baja, todo planta baja y además callejuelas muy estrechas, como un laberinto, muy chulo la verdad. En Pekín notamos mucho la diferencia desde el primer momento. Cuando llegamos a Pekín, además, llegamos por la mañana temprano con el tren y, como decía antes, lo primero que hicimos fue irnos a dormir al alojamiento y ese día literalmente no hicimos nada más que dormir y comprar en el supermercado para desayunar y para picotear y eso fue todo lo que hicimos. Además, por la noche habíamos quedado con mis compañeras de trabajo, bueno, por la tarde más bien. Habíamos quedado con mis compañeras de trabajo, que bueno, para los que no lo sepáis, yo trabajo desde casa para una empresa extranjera y mi equipo somos gente de todo el mundo y en mi equipo hay 2 personas que son de Pekín y había quedado con ellas para verlas. Pues bueno, la experiencia quedando con ellas fue maravillosa, no os podéis ni imaginar, son personas súper divertidas, súper cercanas, muy amables. Te tratan como si fueras su mejor amigo desde el primer momento. Yo tengo buena relación con mis compañeras de antes, pero igualmente súper divertida. Nos llevaron a comer porque yo le pedí que fuéramos a comer pato pequinés. Y mira, no os puedo hacer llegar a través del programa lo bueno que estaba el pato. Es que no os lo puedo hacer llegar, de verdad. Tenéis que ir a China, a Pekín y a probarlo. Hay sitios que son muy conocidos, que son famosos y son muy caros, así que no os recomiendo ir a eso. Hay otros más asequibles a los que podéis ir. En este caso nosotros estuvimos en uno más asequible, pero aún así era bastante de lujo, vamos a decir. Y estuvimos comiendo de todo, o sea, no solo comimos pato, comimos carne, comimos dumplings, comimos fideos, bueno, de todo lo que os podéis imaginar. Nos pusimos hasta arriba de comida. Y bueno, eso fue el primer día en Pekín. El segundo día nosotros teníamos planteada la visita a la muralla china y además tuvimos un pequeño problema porque nosotros teníamos planteado ir a la muralla, a Mutianyu, que bueno, si tú buscas en internet muralla china, visita muralla china, la mayoría de la gente, de los extranjeros, de los turistas extranjeros, te recomiendan ir a Mutianyu porque hay menos aglomeraciones. Lo que van allí son los extranjeros y tienen más posibilidad de disfrutar de la muralla como tal. ¿Qué pasa? Que en Pekín tuvimos algo de mal tiempo, tuvimos un poco de lluvia, había mucha niebla, mucha humedad en el ambiente y Mutianyu la cerraron, nos cancelaron la entrada y bueno, pues nos vimos en la situación de tener que buscar una alternativa. Por suerte estábamos con mis compis de trabajo y ellas se pusieron a llamar a la otra zona importante de la muralla que se llama Badalin
y confirmaron que ellos sí iban a abrir al día siguiente. Entonces nos ayudaron a buscar un transporte privado, fuimos en un taxi privado con otras 2 personas, por lo tanto nos salió súper barato de precio, nos salió súper bien y fuimos a Badalín. ¿Qué pasa? En Badalín, ¿quién va a Badalín? Pues van los turistas chinos. Y como decía en Shanghai, en Pekín también había una cantidad ingente de turismo chino, de turismo de dentro del país. Pero bueno, nosotros no tuvimos ningún problema, se pudo disfrutar de la muralla sin problema. Es verdad que había muchísima gente, pero al final estábamos todos muriendo, porque la muralla es súper inclinada, o sea, muy difícil, son casi que subiendo paredes y bajando paredes, no es un camino fácil. A lo mejor anda 2 kilómetros o 3 kilómetros y parece que ha andado 50 kilómetros, muy difícil. Y la gente, pues claro, la gente también estaba sufriendo. No solo sufría yo, sino que sufría también la gente. Yo estaba, de verdad, roja como un tomate y intentando respirar porque no podía. O sea, cada vez que subía una de las cuestas decía, Dios mío, me quedo aquí, me voy a morir aquí. Así que bueno, la muralla fue una experiencia muy chula. Además, y esto fue algo que nos pareció muy divertido desde el principio del viaje, se nos acercaron 2 niñas pequeñas. Y nos pidieron fotos, nos hicimos fotos con ellas y un montón de gente nos pidió fotos. O sea, tengo que comentar que en China la gente que vive en las ciudades como Pekín o Shanghai o las ciudades donde tú vas a visitar, por ejemplo, nosotros estuvimos también en Xi'an y en Zhangjiajie, esa gente no te va a pedir una foto porque ellos están acostumbrados a que tú vayas y que haya turistas. Pero claro, hay tanto turismo de interior del país, tanto turismo de zonas más pequeñas, de zonas menos, digamos, conocidas, que esa gente probablemente tú seas el primer extranjero que ellos ven en su vida. Y para ellos eso es o sea, imaginaros, poneros en el contexto, cuando vosotros por primera vez visteis a un extranjero aquí en España. Al final es importante, es lo que quiero decir, que es un momento así un poco curioso. Entonces, bueno, en Shanghai también nos pidieron una foto, pero solo fue un adolescente que hablaba inglés y hablaba bastante bien además. Y las niñas en la muralla pues solo sabían foto. Y nosotros sí, claro, sin problema. También nos pidieron más fotos otra gente, había gente también que te hacía fotos de forma infragante, como si tú no te dieras cuenta de que tenía una cámara en la cara. Y lo gracioso de Badalín fue que mientras yo estaba intentando sobrevivir las cuestas de la muralla, escuchábamos a la gente que cuando pasábamos a su lado soltando en plan wow, como sorprendidos de nosotros. Y me pareció muy adorable. La verdad que en ningún momento nos molestaron, nadie se nos puso pesado ni nada, y nosotros no teníamos problema porque al final, bueno, si quieres una foto, ¿qué quieres que te diga? Adelante con ello. Pero bueno, la muralla, una experiencia maravillosa. Para mi pareja era un sueño visitarla y la verdad que nos encantó. Luego, al día siguiente, bueno, ese mismo día por la noche fuimos a cenar con mis compis otra vez y fuimos a cenar hot pot, que para los que no lo sepáis es una comida que se hace en una olla que te ponen en la mesa y tú le echas lo que quieras agregarle en el momento, lo dejas cocinar un poquito y luego te lo comes. Una comida muy guay, muy especial y nos lo pasamos muy bien, la verdad que nos reímos mucho. Y al día siguiente, ya el último día en Pekín, fuimos a visitar la Ciudad Prohibida y el Templo del Cielo. Lo mismo en ambos casos, muchísimo turismo y en este caso el aliciente además de que estaba lloviendo. Entonces, bueno, las visitas las disfrutamos, pero intentando buscar siempre la zona donde menos aglomeraciones había. En el caso de la Ciudad Prohibida es inmensa y vas caminando y dices, pero bueno, ¿esto cuándo se acaba? Y luego te encuentras otro camino para otro lado y otro para otro sitio. Y parece que estás como en una especie de laberinto y la verdad que nos encantó. Nos hubiera gustado estar más tiempo, pero no teníamos tampoco mucho tiempo porque a la noche teníamos que coger otro tren. Así que luego nos fuimos al Templo del Cielo. El Templo del Cielo, sinceramente, yo me lo saltaría. Quiero decir, es bonito, pero no tiene nada más. O sea, es un parque y hay un templo y luego otro como pequeño templete. Yo me lo saltaría, sinceramente, si estuviera de nuevo en Pekín y tuviera que hacerlo. Me quedaría más tiempo en la Ciudad Prohibida. Luego, pues, ya como decía, cogimos el segundo tren, Kama, también, a Xi'an.
El tren cama también lo cogimos para Xi'an por la misma razón, porque al final era transporte y nos ahorrábamos una noche de alojamiento. Y en este caso tuvimos mucha suerte. Las 2 personas que iban con nosotros en el tren, súper silenciosas, y pudimos descansar más o menos bien, teniendo en cuenta que está dentro de un tren, ¿no? Con el ruido del tren, movimiento y tal. Pero la verdad que muy bien. Como el programa se está quedando un poco largo, vamos a hacer una pausa y lo seguiremos la semana que viene hablando sobre Xi'an y sobre Zhangjiajie. Así que os voy a dejar ahora escuchando una de las canciones, ¿vale? Que se llama Hua Chen, A Piece of Me. El artista se llama Hua Chen y la canción se llama A Piece of Me. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Que tengáis una feliz semana. Un besito. Bye bye.这是第几次互相伤害的开始，舍不得我们这样不断的内耗彼此，终于这天还是到了，他又只是重蹈覆辙，放了你也决定放了我，我把我留在那那天的我也顺便跟你告别了，好好的，希望你能快乐，最后我也没留下我把我留在那了，虽然剩下回忆跟我独自深刻，即便你的快乐不是我，多希望你也会偶尔想忘了这是第几次互相伤害的开始，舍不得我们这样不断的内耗彼此，终于这天还是到了，他又只是重蹈覆辙，放了你也决定放了我把我留在那顺便跟你告别了，好好的，希望你能快乐，最后我也没留下我把我留在那了，虽然剩下回忆跟我独自深刻，即便你的快乐不是我，多希望你也会想我，虽然你的我该怎么见，眼看着回不去的从前，只能任由空气燃烧剩的碎片，我也想祝福你，但很抱歉，我把我留在那了，好幸运我能有这段美好时刻，即便